35 cosas trágicas y legendarias de Wolfgang Amadeus Mozart. Y así fue su horrible muerte. El vocablo Mozart nos remonta a uno de los cimientos de la música clásica que traspasó fronteras y épocas, hasta hacerse ícono de la cultura pop. Autor de más de 600 obras musicales que incluyen sonatas y óperas en 2 actos, y que influyó en otros maestros de la talla de Beethoven y Tchaikovsky. Su corta vida y su amplia obra también han animado a informáticos y a directores de cine, como el que dirigió la película Amadeus. Sin embargo, varias opiniones describen esas adaptaciones fílmicas como magníficas piezas de entretenimiento y afirman que en muchas se muestran incorrectamente detalles sobre su vida y su prematuro fallecimiento. Hay un extenso caudal informativo recorriendo la web en el que se describe como un genio con un sentido del humor grosero y escatológico, con una existencia plagada de enfermedades y sufrimientos, y que murió en la pobreza por su completa incapacidad para manejar el dinero. De manera que tenemos a una figura histórica muy matizada, y hoy te presentamos 35 cosas trágicas y legendarias de su vida y obra, además de su prematura muerte y algunos hechos post-mortem muy lamentables. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Wolfgang fue uno de los 2 hijos que logró sobrevivir de un total de 7. Wolfgang Amadeus Mozart nació el 27 de enero de 1756 en Salzburgo, que fue principado independiente del Sacro Imperio Romano Germánico y ahora ciudad austriaca. Leopold Mozart, su padre, fue un consumado músico y compositor. Anna Maria Pertl, su madre, fue ama de casa de buen humor, aunque de poco hablar. Leopold estaba al servicio del arzobispo de Salzburgo, y aun cuando era de familia pudiente, estaba alejado de ella. La familia de Ana era de clase media. La pareja se enamoró, contrajo matrimonio y de esta unión nacieron 7 hijos. Sin embargo, en aquella época había una mortalidad infantil bastante alta, y 5 de los hermanos mayores de Wolfgang fallecieron. Solo María Ana, a quien cariñosamente llamaban Nannerl, y Wolfgang, casi 5 años menor que su hermana, lograron sobrevivir. Número 2. Su familia no creía en la lactancia materna. Algunos portales informan que su familia no creía en la lactancia materna, y tanto él como su hermana Nannerl fueron alimentados con agua de cebada cuando eran bebés. Algunos registros apuntan a que entre las clases medias de la época se convirtió en una práctica darles a los bebés agua de cebada en vez de leche materna. Número 3. Fue un niño de notable talento musical. Mozart nació en un ambiente de músicos y desde pequeño mostró gran sensibilidad y una abismal habilidad para el arte musical. A los 3 años tocaba el acorde en el clavicémbalo. A los 4 años ya tocaba piezas completas y aprendía en 30 minutos una canción en el clavier. A los 5 años componía bajo la supervisión de Leopold, quien aseveró que el niño era el milagro que Dios hizo nacer en Salzburgo. Leopold formó académicamente a sus hijos en lectura, escritura, aritmética, dibujo, filosofía, etc., y todo con mucha rectitud, aunque el biógrafo Bernard Solomon señaló que el pequeño iba más allá de lo que su padre le enseñaba. Mozart aprendió a tocar el violín, le temía a la trompeta y odiaba la flauta, aunque paradójicamente, al final de su vida, compuso su magistral ópera, Flauta Mágica. En Nannerl también germinó el talento musical, pero su hermano la superó en destrezas que embelesaron a las distintas cortes europeas. Mozart memorizaba composiciones de gran complejidad con solo escucharlas una vez, y siendo apenas un niño transmitía sentimientos y emociones como pocos solían hacerlo. Número 4. Hizo giras extenuantes cuando era todavía un niño. Ansioso por mostrar el talento de su hijo, en 1762, Leopold llevó a Wolfgang para que deslumbrara con su interpretación al príncipe elector de Baviera, Maximiliano III. Leopold creía que su deber era proclamar ante el mundo los talentos de sus hijos, muy especialmente los de Wolfgang. Entonces decidió emprender una gira por Europa, donde lo promocionó como un niño prodigio. La gira comenzó en 1763 y culminó en 1766. La corte del príncipe arzobispo de Salzburgo otorgó el permiso al progenitor para que pudiera irse con su familia. Mozart se convirtió en toda una sensación durante ese tiempo tras
deleitar a la realeza y a la nobleza de aquella época. Estuvieron en lugares como Múnich, Augsburg, Stuttgart, Mannheim, Mainz, Frankfurt, Bruselas, París, Londres, donde pasaron 15 meses, regresando por La Haya, Ámsterdam, París, Lyon y Suiza, y en 1776 estaban nuevamente en Salzburgo. Pero ir de gira en el siglo XVIII implicaba condiciones muy distintas a las actuales. Iban en carruajes y por caminos difíciles, lo que obviamente agotó al pequeño. Además, los hostales de la época eran muy insalubres, lo que pudo hacerlo más propenso a contraer enfermedades. Según el doctor Louis Karp, Leopold fue duro con su hijo y le pautó interminables viajes, con los que expuso a su vástago a constantes cambios de clima y a la precariedad de su salud. Sin embargo, hay cartas en las que el progenitor demostraba el amor que le tenía al pequeño. Número 5. Vivió enfermo casi toda su vida. La letanía de problemas de salud en el transcurso de toda su vida ha sido expuesta por el Dr. Louis Karp en un artículo publicado en el Boletín de la Academia de Medicina de Nueva York. El especialista manifestó que probablemente Mozart y su hermana sufrieron de desnutrición en su niñez debido a que fueron alimentados con agua de cebada y no contaban con los nutrientes que necesitaba un cuerpo que apenas se enfrentaba a la vida. Número 6. Contrajo escarlatina en la niñez. La escarlatina es una enfermedad infecciosa provocada por unas bacterias denominadas estreptococos del grupo A, que en ocasiones provocan una toxina que da lugar a un sarpullido, escarlata, de donde se deriva el nombre. Mozart contrajo la enfermedad cuando era un niño, y eso posiblemente dañó sus riñones, y en consecuencia, tuvo una existencia con problemas renales. Número 7. Sufrió un ataque de faringitis estreptocócica y sobrevivió a la viruela. Después de la escarlatina, Mozart sufrió un ataque de faringitis estreptocócica. Cuando tenía 11 años se enfermó de viruela, una enfermedad que en esa época era extremadamente letal, de manera que muchos medios señalan que el que haya sobrevivido es un hecho realmente increíble. La viruela le dejó rastros en su cuerpo. Número 8. Fue considerado un deforme. ¿Has escuchado sobre la oreja de Mozart? Se trata de una malformación auricular congénita, en la que básicamente la oreja es más grande y redonda de lo habitual. Es muy probable que Mozart padeciera esa malformación, y de allí se deriva el nombre de esta condición. Aunque vale reseñar que el audiólogo Robert M. Traynor ha afirmado que no es exactamente confiable el diagnóstico de enfermedades, si se parte de retratos de siglos de la antigüedad. Traynor ha aseverado que este tipo de padecimiento está vinculado con problemas renales congénitos, situación que explica la precaria salud y prematura muerte del compositor. La esposa de Mozart en su momento manifestó que el músico estaba consciente de su apariencia extraña y era muy sensible sobre este particular. Esa era la razón por la que usaba pelucas, lo suficientemente largas que le ayudaran a cubrir sus orejas. Número 9. Su deformidad traspasaba sus orejas. El profesor clínico asistente de oftalmología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Yale, Dr. Vincent DeLuise, señaló que Mozart tenía desproporcionadamente grande la cabeza y la nariz, además de tener tez pálida, las huellas de la viruela en el rostro y las manos pequeñas. Número 10. Fue explotado por su padre. Leopold Mozart dejó de componer ante el evidente y precoz talento musical de su hijo, y según diversos medios le negó una infancia normal. En la opinión del crítico musical de The New Yorker, Alex Rose, Leopold se quedó con todo el dinero que Wolfgang ganó en su carrera infantil. Asimismo, Maynard Solomon, autor de la biografía de Mozart, señaló que Leopold mantuvo por un tiempo a su hijo en una esclavitud incondicional. No obstante, abundan las opiniones de que Leopold solo forjaba la carrera de Wolfgang, a quien amaba profundamente. Número 11. Trabajar para la corte de Salzburgo no fue algo desafiante. En 1773, Mozart volvió a Salzburgo, luego de unas giras italianas que inició en 1769. En su terruño realizó varias composiciones para el príncipe arzobispo, Hieronymus von Colloredo, el nuevo gobernante de la corte de Salzburgo. Muchas composiciones fueron usadas en misas. Sin embargo, y pese a que había compuesto en varios géneros como serenatas, sonatas y sinfonías, llegó un momento en el que el trabajo no resultó desafiante, y entonces redobló sus esfuerzos para encontrar algo mejor en otro lugar. Mozart había madurado como músico. Número 12. Sus padres se interpusieron entre él y su primer amor. En 1777, Mozart pidió un permiso a Colloredo para ausentarse, pero la solicitud enojó de tal manera al príncipe arzobispo que terminó por despedirlo a él y a su padre.
Leopold pensó en su seguridad a largo plazo y decidió quedarse en Salzburgo para intentar recuperar su empleo. Mozart, en cambio, emprendió camino en compañía de su madre en busca de nuevos horizontes y mejores oportunidades. Se detuvieron en Mannheim para buscar infructuosamente un buen empleo. Sin embargo, Mannheim era desde hace años el lugar de residencia de una reconocida soprano, Aloysia Weber, que fascinó al compositor con su belleza e interpretación. Aloysia y sus 3 hermanas tenían talento interpretativo, pero ella era la más promisoria y anhelaba convertirse en prima donna. Mozart decidió cortejar a la joven promesa de la música. Incluso pensó en la posibilidad de convertirse en su promotor e irse con ella a Italia para alcanzar el éxito en esas latitudes. Hasta le dio algunas clases para que la soprano terminara de consagrarse. Mozart tenía entonces 21 años y Aloysia 16. Pero en cuanto Leopold supo que el futuro de su hijo y el de la familia pendían de un hilo, por un enamoramiento, le ordenó que abandonara de inmediato Mannheim y se fuese a París. El joven, en contra de sus deseos, cedió a la orden de su progenitor y se marchó a París en compañía de su madre, quien velaría por su buen comportamiento. Para la familia de Mozart era muy importante que él lograra el reconocimiento y la fama, y con ello ingresos considerables que en casa hacían tanta falta. París era un maravilloso enclave. Número 13. Mozart ocultó la muerte de su madre a su papá y a su hermana. A pesar de que su salud se quebrantaba con facilidad, Ana María acompañó a su hijo a París, donde llegaron en 1778. De repente, la progenitora enfermó. Fueron 14 días de agonía en los que Mozart lidió con el sufrimiento de su madre hasta que ésta sucumbió. Tras el fallecimiento, escribió una epístola a su padre en la que informaba que su madre se encontraba enferma y que tenía la esperanza de que se recuperara. Solo transcurridos unos días, envió una esquela a Leopold para notificar el fallecimiento de Ana María. Número 14. Detestaba trabajar en Salzburgo. Mozart dejó París y se trasladó a su natal Salzburgo para vivir con Leopold y Nannerl. Regresó a través de Estrasburgo, Mannheim, Múnich y Augsburgo. Por cierto, en Estrasburgo tocó en 3 conciertos, pero con muy poco público. En Salzburgo lo emplearon como organista de la corte. Sin embargo, ese trabajo no lo emocionaba, anhelaba mucho más. La peor parte para Mozart fue la petición de von Colloredo, su patrón, quien le dijo que lo que compusiera sería solo para uso de la iglesia local, algo con lo que Mozart no pudo lidiar. En uno de sus escritos plasmó lo siguiente: perder la vida en la inactividad en un lugar tan miserable es realmente muy triste. Pese a las dificultades de esa época, compuso la Sinfonía número 32 en Sol mayor, K318, y la Sinfonía número 33 en Si bemol mayor, K319. Como nota curiosa, Mozart estuvo en Augsburgo, la tierra natal de su padre, y allí, según sugirieron algunos registros, puede haber tenido un romance con María Ana Teichia, su prima. También cuando era un niño tuvo un encuentro con María Antonieta y el pequeño le ofreció matrimonio. Número 15. Su padre lo culpó de la muerte de su madre. Mozart quedó muy afectado por el deceso de su madre, pero Leopold tuvo una reacción mucho peor ante el suceso. Según afirmó el escritor John Schuchet, el padre de Mozart le contó siempre que su nacimiento casi le cuesta la vida a Ana, y sin piedad alguna culpó a su hijo de la muerte de su esposa por tener que acompañarlo a París. Número 16. Su vida cambió drásticamente tras mudarse a Viena. En Viena estaba en pleno apogeo el siglo de las luces, y las noches eran los momentos en que los ricos se apoderaban de la ciudad asistiendo a bailes y a óperas. En la ajetreada vida de la sociedad vienesa fue donde Mozart labró nuevamente su camino como profesor de música independiente, con un solo alumno, pero impulsado por el atractivo popular de sus conciertos para piano y sinfonías. Viena se convirtió en el lugar en el que Wolfgang caminaba con sombreros y abrigos rojos con botones de nácar. Al transcurrir un año de haberse mudado a Viena, se casó. Número 17. Mozart terminó casándose con la que pudo haber sido su cuñada. Constance y Mozart se conocieron mientras el compositor estuvo en Mannheim en 1777. Constance fue una de las hermanas menores de Aloysia. Vale acotar que, según algunas fuentes, Mozart, cuando regresaba de París y pasó por Mannheim, supo que su gran amor estaba en Múnich, donde obtuvo un jugoso contrato. Así que se fue tras ella, pero la soprano lo trató con indiferencia. En 1781, los Mozart y la familia Weber tuvieron un nuevo encuentro en Viena y Wolfgang se entera de que Aloysia se casó, y es cuando pone sus ojos en Constance, con quien contrajo matrimonio el 4 de agosto de 1782.
Esta vez se enfrentó a la oposición de su padre, que no consideraba a Constance un buen partido. Según algunos medios digitales, ellos no fueron arropados por una pasión amorosa, pero sí hubo afecto y respeto. Número 18. Mozart no asistió al funeral de su padre. Leopold falleció el 28 de mayo de 1787 en Salzburgo, pero Mozart optó por no asistir al funeral y posterior sepultura de los restos mortales de su padre. Número 19. La muerte de su mascota le dolió realmente. Mozart optó por una mascota bastante peculiar, un estornino, una ave que se caracteriza por su asombrosa habilidad para imitar. El compositor la nombró Polgestar, que es el nombre del ave en alemán. Mozart la compró el 27 de mayo de 1784 en una tienda de mascotas de Viena, cuando terminó de completar su concierto para piano número 17 en sol mayor, una de las canciones puras y brillantes del compositor que el estornino cantó. Mozart copió la forma en la que el ave cantó su pieza, que era bastante parecida a como él la compuso. De hecho, el estornino espontáneamente cantó algunas otras composiciones de Wolfgang. Mozart tenía un pequeño cuaderno en el que registraba cada compra que hacía, y en él anotó la fecha de esta compra, por la que pagó unos pocos kreuzers. El estornino estuvo con él en momentos tan importantes como la mudanza a un lujoso apartamento de Viena, en Domgasse, muy cerca de la Catedral de San Esteban. Estuvo allí en el nacimiento de 2 de sus hijos y la posterior muerte de uno de ellos, a tan solo un mes de su nacimiento. Y también fue testigo de cómo Mozart lograba la fama real por sus sinfonías y arias. Lianda Linhaupt, escritora del libro Mozart Starling, se trasladó hasta Viena y compró un estornino, y lo describió como mascotas terribles, que en la naturaleza roban los nidos de otras aves y causan a la agricultura daños terribles, y en una casa suelen ser muy agresivos y defecan por todas partes, lo que según Haupt pudo haber sido el disfrute de Mozart, ya que le gustaban las bromas escatológicas. Era tanto el amor que sentía por el ave que cuando ésta murió 3 años después de comprarla, organizó un funeral, le escribió un conmovedor poema y con una piedra marcó el lugar donde enterró el cuerpo del estornino. Mozart puso mucho esfuerzo para darle una bonita despedida a su amigo emplumado. Número 20. De los 6 hijos que tuvo Mozart, solo 2 sobrevivieron a la infancia. A Mozart le tocó la misma tragedia de sus padres, enterrar a varios de sus hijos. El primero de ellos, Raimund Leopold, nació 10 meses después del matrimonio y solo vivió 2 meses. La pareja sintió profundamente la pérdida y Mozart le escribió a Leopold: con respeto a nuestro padre, grande, gordo y querido niño, ambos sufrimos mucho. La pareja procreó 5 hijos más: Carl Thomas, Johann Thomas Leopold, Teresia Constancia, Ana María y Franz Haber. De estos, no obstante, solo el primero y el último sobrevivieron a la infancia. Teresia murió 7 mesina y el resto tan solo vivió unas semanas. Carl vivió hasta los 74 años y Franz hasta los 53. Ninguno de los dos dejó descendencia. Número 21. Su fama en los escenarios se apaciguó con el tiempo. El genio de la música al que su padre presentó como el niño genio en las cortes europeas, en su época, gozó de mucha fama. Pero esta de alguna manera se apaciguó con el tiempo, aunque mantuvo su brillante creatividad intacta. El último año de vida fue muy productivo para Mozart. Entre estas brillantes composiciones está la Flauta Mágica, estrenada el 30 de septiembre del año 1791 en Viena. Incluso a principios de ese septiembre, cuando enfermó, el compositor se trasladó a Praga para el estreno de su ópera, La Clemenza di Tito. Número 22. Mozart expiró en diciembre de 1791. Después de septiembre y hasta diciembre de 1791, la salud de Mozart se deterioró gradualmente. Incluso para diciembre ya estaba postrado en una cama y, según diferentes medios, al cuidado de su esposa, aunque otras dicen que ella no estuvo con él. En horas de la madrugada del 5 de diciembre dio sus últimos respiros. Tenía tan solo 35 años. El barón Gottfried van Swieten, amigo de Mozart, se encargó del funeral en el que solo estuvieron presentes pocos colegas como Salieri y Süssmayr. Estos lo reseñó el arqueólogo y escritor alemán Otto Jahn. Número 23. Fue enterrado en una fosa común. Fue enterrado en una fosa común del cementerio de San Marxa, en las afueras de Viena. La razón básica se debió a que no perteneció a la aristocracia, y las leyes prohibían entierros privados para quienes no gozaran de un buen estatus social. Así que el compositor que tanto aportó a la cultura del mundo recibió la misma ceremonia y la dignidad de los socialmente marginados, y ni siquiera allí su nombre se plasmó en una lápida. El entierro fueron muy pocas personas,
y su esposa no estuvo entre los asistentes porque se encontraba enferma. Hay que añadir que existe una controversia, pues algunos medios digitales señalan que en ese tiempo se usaba la expresión fosa común para decir que el difunto no perteneció a la aristocracia, pero la fosa era individual y luego de 10 años, Viena tenía el derecho de sacar el cuerpo para un entierro posterior, algo de lo que solo se eximió a la aristocracia. Número 24. Se desconoce el paradero de sus restos. Pasados algunos años, el cuerpo de Mozart fue sacado de la fosa común y exhumado para luego ser enterrado en otro lugar que hasta hoy se desconoce. Al parecer, el único que sabía dónde fue enterrado Mozart era el sepulturero. Luego de que un detective identificara un probable lugar de descanso para los restos de Mozart, en 1859 se erigió un monumento en Viena en su honor. Posteriormente, los monumentos fueron trasladados a otros lugares, pero no los cuerpos, incluido el de Mozart. Esto ha creado más confusión. Número 25. Su presunto cráneo apareció en 1842 y ha sido sometido a estudios. Un sepulturero salvó en 1801 el presunto cráneo de Mozart, aunque luego ese cráneo se perdió hasta que en 1842 un grabador llamado Jacob Hittrell logró sumarlo a sus posesiones. Con el tiempo fue donado a la ciudad de Salzburgo y tras ciertos infortunios se ha sometido a estudios desde 1902. Número 26. Mozart murió arruinado. El extravagante y divertido estilo de vida de él y Constance sobrepasaba sus ganancias. No solo lucían ropas costosas y organizaron fiestas bastante caras, sino que además inscribieron a sus hijos en colegios caros. Esto era importante para él porque se movía en círculos aristocráticos. La ruina también se explica por la disminución de las actuaciones y las comisiones, sumado a la caída de encargos por una serie de guerras en curso. Asimismo, con la muerte de José II, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Mozart perdió a uno de sus más importantes patrocinadores, y Mozart no era del agrado del sucesor, Leopold II, porque el compositor era masón. De igual manera, Wolfgang optó por ser un trabajador independiente, ya que no le agradaba sentirse atrapado, así que sus ingresos fueron impredecibles, incluso estuvieron sujetos a largos y secos periodos. El doctor Louis Karp ha señalado que durante sus últimos años, el compositor empeñó o vendió la mayoría de sus pertenencias y escribió cartas a sus amistades para pedirles préstamos. Incluso se mudó a un lugar más pequeño, en los suburbios de Viena. Tras la muerte de Mozart, Constance obtuvo una pensión de viudedad por los servicios prestados por su esposo como compositor al servicio del emperador, además de que organizó conciertos con las obras de Mozart. Fue así que con el tiempo alcanzó una seguridad financiera. Número 27. El hombre que encargó la última composición de Mozart probablemente planeaba adjudicarse la autoría. En el apartamento de Mozart apareció un misterioso hombre para encargarle una composición. De acuerdo con Británica y otros medios, el hombre fue enviado por el conde Franz von Walsegg, quien deseaba honrar la memoria de su entonces recién fallecida esposa Anna. El supuesto de que el conde quería quedarse con el crédito de la composición nació por la reputación de que él encargaba la música y luego la interpretaba en privado haciéndola pasar como su obra intelectual. Es probable que Mozart estuviera consciente de esas intenciones, pero su precaria situación económica hizo que restase importancia al asunto. La composición en cuestión era Requiem en re menor, K626, la cual Mozart no pudo concluir debido a su fallecimiento. Constance hizo algunos arreglos a la pieza y luego se la dio a un estudiante de su esposo para que, basándose en las notas de Mozart, pudiera terminarla, y así fue. Número 28. Pudo haber sufrido del síndrome de Tourette. Mozart era muy conocido por hacer bromas como firmar con tu Múnich, a las cartas que envió a Nannerl o despidiéndose con adiós, 1000 besos a Bimberl, un perro que él tenía de mascota. También se le conoció por hacer muchas referencias escatológicas, y no solo con expresiones verbales, también con algunas muecas o movimientos repetitivos. Así mostraba lo que muchos han interpretado como trastorno obsesivo-compulsivo. De acuerdo con los psiquiatras Joseph Jankovic y Aidine Ashori, tales señales también son síntomas del síndrome de Tourette, que se caracteriza por movimientos involuntarios, que generalmente tienen naturaleza vulgar o inapropiada. Los expertos aseguran que de haber padecido este síndrome, Mozart fue un paciente muy funcional porque tenía la habilidad de enmascarar las señales evidentes gracias a su mente creativa que, de alguna manera, le permitía disimular inteligentemente los síntomas, y así no se limitaba su función en la sociedad. Número 29. Murió creyendo que su última ópera fue un fracaso.
El emperador Leopold II nunca ocultó su desagrado por la música de Mozart. Para su acto de coronación, encargó a Antonio Salieri una ópera para la ocasión. Sin embargo, Salieri rechazó la propuesta y, pese a su desagrado, Leopold II la dejó en manos de Mozart, que no podía desaprovechar la oportunidad. No obstante, en los asistentes causó desagrado la pieza y muchos describieron el evento como aburrido, al punto de que prefirieron abandonar el lugar para irse a dormir. La ópera era La Clemenza di Tito, y se ha señalado que aquel fracaso fue más responsabilidad de los intérpretes que de la composición misma. Pero a principios del siglo XIX, esa pieza obtuvo gran éxito tras una representación que hoy está entre los clásicos más memorables. La pena es que Mozart murió creyéndola un fracaso. Número 30. El homicidio se toma como una posibilidad de su muerte. Las especulaciones han rodeado la muerte de Mozart. Algunos sugirieron que su colega Antonio Salieri lo envenenó, lo que hizo que el compositor se viera afectado públicamente, incluso después de que se demostró la inverosimilitud de esta hipótesis, debido a los síntomas de Mozart en sus últimos meses de vida. Salieri terminó sufriendo de los nervios con el paso del tiempo. También se ha culpado a los masones de envenenarlo. Por otra parte, la esposa del general alemán, Heinrich Ludendorff, Mathilde Ludendorff, ambos antisemitas, culpó a los judíos de envenenarlo. Estos supuestos de envenenamiento fueron refutados por el historiador William Stafford, quien catalogó de extravagantes esos relatos y dijo que eran teorías conspirativas. Número 31. Existen algunas hipótesis relacionadas con la enfermedad. Stafford se enfocó en investigar de qué enfermedad murió Mozart, un trabajo arduo teniendo en cuenta que el compositor prácticamente vivió enfermo. En el registro parroquial se dice que falleció de fiebre miliar severa, con lo que no se describe a la enfermedad real. El vocablo miliar alude a la aparición de protuberancias del tamaño del mijo en la piel. No se sabe si todos los padecimientos de Mozart a lo largo de su vida tuvieron alguna incidencia en su muerte. En 2009 se llevó a cabo una investigación epidemiológica combinada con un estudio de otros decesos ocurridos en Viena durante el periodo en el que murió Mozart. Los expertos atribuyeron la muerte a una infección estreptocócica que derivó en un síndrome nefrítico agudo, originado por glomerulonefritis postestreptocócica. En un artículo del año 2011 se mencionó que una deficiencia de vitamina D pudo incidir en la condición médica del compositor. Número 32. La negligencia médica, otra hipótesis sobre su muerte. Algunos acusan de negligente a Nikolaus Closet, el doctor que lo atendió. La cuñada de Mozart, Sophie Weber, señaló en un escrito que el médico fue notificado de la gravedad del compositor mientras estaba en el teatro, pero fue a verlo después de que la obra terminó, y al llegar ordenó que en la frente febril de Wolfgang se colocaran compresas frías, lo que le pudo causar una conmoción. Número 33. Se cree que pudo haber muerto por un hematoma subdural. En un artículo publicado en Neurology en 1994 se habló de un hematoma subdural, luego de que el anatomista Joseph Hittel analizase el cráneo que se recuperó. Después de que los tejidos blandos vinculados con el cráneo se reconstruyeran, tras un estudio forense, se determinó coincidencia sustancial con los retratos del compositor. Número 34. Sus otros padecimientos en su vida adulta. El agotamiento, dolores de muelas, problemas con las encías y fuertes fiebres lo acompañaron en varios momentos. Muchas de las enfermedades padecidas por Mozart han sido detalladas en un artículo publicado en 1983 por la Royal Society of Medicine. En ese material lingüístico se señalan varias infecciones respiratorias, además de recurrentes ataques de amigdalitis. También se plantea que padeció de ictericia, que podría tratarse de la todavía existente fiebre amarilla. Número 35. La propiedad en que murió fue demolida. La propiedad que Mozart ocupó sus últimos meses de vida estaba en Raustengainze, Viena. Estuvieron allí desde septiembre de 1790 hasta diciembre de 1791. La edificación en que murió fue demolida en 1849. Sin embargo, hay una placa en la pared exterior de la nueva construcción que indica que esa fue la última morada de Mozart. Mozart ha sido uno de los más grandes genios de la historia y un baluarte de la cultura general. Lastimosamente tuvo una vida plagada de sufrimientos, como suele ocurrirle a personas cuya existencia deja en el mundo una huella imborrable. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos
para que también sepan más de 35 cosas trágicas y legendarias de Wolfgang Amadeus Mozart y cómo fue su horrible muerte. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.